En adelante. No sé si me escuchan, llegamos a Sala Mayo. En minutos está por comenzar una conferencia de prensa donde se va a hablar acerca de la adjudicación por el transporte público en la ciudad de Paraná, un tema muy esperado respecto de la adjudicación fundamentalmente y el nuevo funcionamiento del servicio de transporte en la capital entrerriana. En ese sentido, destacamos la presencia del intendente Rosario Romero, pero también de autoridades vinculadas al área, tanto de movilidad y transporte como sí también las principales autoridades municipales, para conocer detalles justamente de qué manera o cuál será el siguiente paso dentro de la operatoria del transporte público en la capital entrerriana. La intendenta Romero será la que va a iniciar con esta conferencia de prensa, donde nosotros estamos aquí participando con los distintos medios. Compartimos lo que está sucediendo. De integrarnos en la mesa, bueno, les quiero una primera etapa de agradecimientos a todos los medios de prensa por acompañarnos en este día, que es un día muy importante para la ciudad. Al equipo de gestión que está en la mesa, entre todos, entre todas, construyeron una cosa no fácil. Lo mismo nuestros concejales, que están aquí presentes de distintas expresiones políticas, los nuestros concejales de otras expresiones políticas, y aún los que no suscribieron el dictamen, porque todos trabajaron en función de un mismo objetivo, que es el objetivo de que Paraná se plantee como política estratégica mejorar su transporte masivo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de transporte masivo? Hablamos de ese transporte automotor que tenía un modelo que veníamos acarreando desde hace muchos años y de una nueva concesión que apunte a una mirada del siglo XXI, a atender a los ciudadanos, a que se puedan subir en una unidad los ciudadanos y encuentren una unidad con confort, que tengan la posibilidad de acceder a las personas que tienen dificultades para acceder a través de un transporte que pare y que tenga una rampa, que sepan cuándo pasa, toda una serie de objetivos de calidad de ese transporte masivo cuyos déficits durante muchos años nos llevaron a que el tránsito empeore en la ciudad, empeore el estacionamiento, la gente se mueva en transportes individuales porque optó por soluciones de transportes individuales en función de que no encontraba en el transporte masivo, en el transporte colectivo, no encontraba la frecuencia, la regularidad, la calidad, el confort que el ciudadano merece cuando quiere transportarse de un lugar a otro. Nuestra ciudad es una ciudad hermosa, que tiene sus dificultades por su topografía muy especial, y entonces se conformó un pliego, ese pliego se conformó en forma participativa, todos los secretarios y secretarias de gestión tuvieron una mirada, los concejales tuvieron una mirada sobre ese pliego, se aprobó ese pliego y se hizo una gestión en la que también se convocó a la consulta ciudadana, que eso es importante, se escuchó la sugerencia en la Asamblea que como cualquier política pública que trasciende una gestión hay que hacer, porque todo lo que se proyecta en materia de transporte público se proyecta para muchos años, no se proyecta para una gestión gubernamental. Todo eso fue un proceso virtuoso que a mí me pone, la verdad, se me debe ver en la cara, a mí me pone muy contenta que haya llegado a su fin del modo que llegó. Se presentaron 3 empresas cuando convocamos a la licitación. Dije el año pasado que nosotros no íbamos a prorrogar la actual concesión. Dije, y en esto he cumplido, hemos cumplido como equipo de gestión. ¿Por qué no queríamos prorrogar? Porque la prórroga no ofrece la posibilidad de que miren otras empresas y que se presenten en la ciudad. El contexto no es el mejor, porque no tenemos subsidios del Estado Nacional, no tenemos ningún tipo de subsidio, y el Estado Provincial nos hace un aporte que nosotros intentaremos convencer al gobernador de que sea mayor, de que valore este esfuerzo que la ciudad hace, pero es fundamental entender ese contexto. También para entender que la tarifa que hoy paga el paranaense, el boleto que paga, no es un boleto barato. Nosotros entendemos eso.
pero para lo cual también haremos un aporte y venimos haciéndolo desde luego, un aporte del Estado municipal. Por eso también es un esfuerzo de todos los paranaenses a través de sus tasas el que le vamos a dar al pasajero la posibilidad de que no crezca enormemente la tarifa. Ustedes habrán visto en estos últimos días, hubo noticias del Estado Nacional en que anunciaban aumentos en el boleto de colectivo, aumentos a 490 pesos, a 500 pesos, como que fuera enorme el aumento. Y fíjense ustedes la diferencia entre ese país del AMBA y el resto del país, en el que el transporte dejó de ser subsidiado, porque allá todavía sigue siendo subsidiado, y nosotros tenemos que amacarnos y con estos elementos y con poca plata y con todas estas dificultades y con toda esta mirada ambacéntrica antifederal, tenemos que diseñar una cosa nueva. ¿Qué pensamos? Pensamos que esto viene para cambiar la historia del transporte en Paraná, pero no, entiéndanme, no tengo ninguna aspiración fundacional ni estoy echando culpas a ninguna gestión. Yo creo que todas las gestiones han tenido dificultades con el transporte, con los prestadores del transporte, y por H o por B, por distintas razones, no se pudo hacer una nueva concesión. Se eligió el modelo de prorrogar concesiones y a otros intendentes, como a Beto, no le tocó el vencimiento de la prórroga, por lo tanto tampoco tuvo una opción de convocar a la concesión o no. A nosotros nos tocó que en diciembre vence la actual concesión. Entonces, el desafío era resolver qué hacíamos. Si acudíamos al modelo clásico de prorrogar a las actuales empresas o si nos lanzábamos en todo este contexto de dificultad a convocar una licitación. Hemos hecho eso, el Consejo Deliberante nos acompañó, trabajó con todo el Ejecutivo, los secretarios, les aseguro, yo ni me metí en el diseño del dictamen que hicieron la comisión conformada al efecto. Se presentaron 3 empresas, una muy ligada con los actuales prestadores, que se retiró hace un tiempo, y otras 2 empresas muy serias que hicieron propuestas muy interesantes, ambas. Ambas empresas hicieron una propuesta con coches nuevos, con confort, con accesibilidad, es decir, ligando con el pliego. Por eso quiero agradecerles a ambas empresas porque ambas estuvieron a la altura de lo que nosotros pedíamos y jugaron una propuesta para la ciudad de Paraná en este contexto que yo insisto no es un contexto fácil, porque no hay subsidio alguno o porque hay escasez de fondos y el Estado provincial y el Estado municipal, sobre todo el Estado municipal, tendremos que hacer los esfuerzos para que este sistema funcione como los paranaenses esperan. Junto se va a ordenar el estacionamiento en la ciudad. Ustedes van a ver que en los pocos días vamos a tener también otra propuesta respecto del estacionamiento. ¿Y qué aspiramos? Aspiramos a que el paranaense a partir de diciembre, cuando empiece a funcionar el nuevo sistema, confíe en el colectivo, vuelva al colectivo. Teníamos una cantidad que después Caterina o Santiago o Alexis pueden decir, teníamos una cantidad de cortes diarios impresionantes en la ciudad de Paraná. La gente se movía en colectivo hace años, dejó de moverse en colectivo. Nosotros aspiramos ahora que con este sistema, y entre todos tenemos que hacerlo, por eso los quiero, como ciudadanos de la ciudad, tenemos que hacer que la gente confíe en este colectivo, que si el colectivo dice paso 7:15, que salga y espere el coche 7:15 para que, confiando en el sistema, volvamos al transporte masivo. Aseguro en esto que las principales ciudades del mundo subsidian sus transportes y hacen que sus transportes masivos sean buenos y que el turista, pues esta es otra ventaja que después ustedes van a contar, porque yo voy a hacer una introducción, y perdonen mi entusiasmo, nunca soy de hablar mucho, pero hoy voy a hablar un poquito más que lo habitual, subsidian y hacen que todos puedan moverse en transporte público. Hasta hoy si uno no tiene la SUBE, no se mueve en transporte público. Desde ahora nos vamos a poder mover con el medio de pago que tengamos, con todos los medios de pago. Vamos a poder, con una aplicación, vamos a poder pagar con cualquier medio de pago. Y si viene un turista a la ciudad, tendrá completa accesibilidad al transporte público, al valor del boleto general, obviamente.
Entonces, esta adjudicación resultó para Transporte San José, Sociedad Anónima, Unión Transitoria, es una empresa conformada por Transporte San José, Sociedad Anónima, y Kenia, Sociedad Anónima. Tiene vasta experiencia no solo en la ciudad de Posadas, sino en otros puntos del país, y reunió los antecedentes. Tiene la empresa Kenia Sociedad Anónima, que es una de las dos empresas, tiene una trayectoria de más de 90 años, que en esta ocasión se alía, se junta con Transporte San José, creada en 2023 en un esquema que ha mostrado resultados muy positivos en Posadas. Posadas tiene un transporte, tiene centrales, estaciones de traspaso, de transbordo entre los transportes de colectivos, y nos ofrece colectivos nuevos en su inmensa mayoría, y otros 2023 que no están usados, es decir, son también nuevos. Es decir, nos ofrece una cantidad de unidades muy importantes. Son 60 los nuevos. 77, pero son ¿cuántos los nuevos? Los nuevos son 67. Bueno, yo después les voy a dejar que ellos den los detalles técnicos, pero la inmensa mayoría son nuevos, con aire acondicionado, muchos de ellos con accesibilidad. Y la verdad es que estamos muy contento, porque es un modelo que va a combinar experiencia operativa, porque es una empresa que tiene experiencia operativa, al igual que la empresa que quedó segunda en el ranking, que también tiene experiencia operativa. Lo que hubo una situación especial que hizo que esa empresa quede segunda. Después, en todo caso, si hay alguna pregunta lo explicamos. Nos ofrece modernización tecnológica, enfoque de accesibilidad, pensando en el usuario. Y bueno, y ofrece esto de un precedente exitoso que hoy lo podemos ver en Posadas y que se puede replicar en Paraná. Así que estamos muy contentos de darle la bienvenida a Transporte San José, Sociedad Anónima UT, como adjudicatario de la concesión, que ustedes saben va a ser una concesión por muchos años, no va a ser solamente de nuestra gestión, y que nos ofrece hacia adelante el desafío de esta aventurosa perspectiva de poder tener un transporte en la ciudad y que podamos estar orgullosos. Y que le podamos decir a nuestro vecino, no muevas el auto, andá en colectivo, porque el colectivo salís y querés llegar a las 7 a Casa de Gobierno porque trabajás allí, el de las 6:30 va a pasar en la parada tuya a las 6:30. Por supuesto que no es lo perfecto. Por supuesto que no vamos a poder establecer paradas en todas las esquinas. Esto es así. Por algo se empieza. Vamos a empezar con un salto de calidad muy importante. Y les digo a los concejales especialmente, que a veces son los voceros de los pedidos de la comunidad, los funcionarios de transporte, todo eso, a veces vamos a tener que decir que no. A veces vamos a tener que decir, porque eso también es gobernar. Gobernar es decir que sí, y decimos que sí en esto de mejorar el transporte, y a veces vamos a tener que decir que no a algunos reclamos vecinalistas que quieren que vaya hasta la puerta de su casa o hasta la esquina de su casa, porque no se puede todo de golpe. Eso no quiere decir en modo alguno que no podamos soñar con una evolución en que no debamos recorrer más de 2 cuadras o más de media cuadra para llegar hasta el transporte. Pero tenemos que empezar subiendo varios escalones sin pensar que ese es el tope. Pongámonos los otros objetivos hacia adelante, pero empecemos con un buen sistema de transporte. Así que yo anuncio que ayer hemos suscrito el decreto 1571, por el cual adjudicamos la concesión del servicio público de transporte masivo urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná en el marco de la licitación pública 31/25 a la empresa Transporte San José, Sociedad Anónima, Unión Transitoria, por haber obtenido la mayor calificación técnica y económica conforme el dictamen emitido por la Comisión Evaluadora en cumplimiento de lo establecido por la Ordenanza 10.213. Por mi parte, nada más. Ahí estaba el anuncio de la intendenta. Bueno, seguramente después surgirán las preguntas más específicas, pero lo que queríamos era la confirmación de lo que ayer la propia empresa hizo trascender, que es que comienza a operar desde el mes de diciembre con 67 nuevos colectivos, con aire acondicionado, con una cantidad importante de vehículos también con accesibilidad, dijo, con rampas para las personas. En Posadas, en Misiones, el grupo Vygotsky, así se escribe con Z, pero se dice Vygotsky, tiene todos los colectivos blancos.
bancos. ¿Serán iguales acá en Paraná? Un cambio visual también. Los presentó en 2024 en la Costanera, a todos los colectivos que sumó. ¿Hay más preguntas? Bueno, vamos a escuchar las preguntas entonces. ¿Qué responden? A ver. Primero, lo primero que creo que hay que destacar es esto que decía la intendenta respecto de que por suerte tuvimos más de un oferente, con lo cual permite esa comparación, esa compulsa entre los distintos proveedores o concesionarios. Y en ese sentido, de las 3 empresas que una luego retira su oferta, justamente se analiza la cuestión de los aspectos técnicos y los aspectos económicos. Tuvimos también la suerte, creo, que en ambos aspectos la empresa San José es la que obtuvo el mayor puntaje, es decir, no había una compulsa entre el aspecto técnico que lo ganaba una empresa y el aspecto económico otra empresa. En este caso creo que eso también fue positivo porque en ambos aspectos ganaba la empresa adjudicataria. Que hay que decir que la otra empresa también tiene una buena propuesta, pero la diferencia de puntaje radica principalmente en que tenía una dificultad para conseguir la disponibilidad de los colectivos en la fecha que necesitamos. De hecho, había una demora de varios meses. Entonces, el costo del kilómetro que presenta la empresa San José es menor a la que presentó en este caso Etaser, y lo que se determina allí es el costo del kilómetro. Luego la tarifa va a estar determinada en función de la cantidad de pasajeros que se transporta por kilómetro, que es el famoso índice conocido como el índice IPK, índice de pasajeros por kilómetro. Con lo cual nosotros, como bien lo decía la intendenta, lo que pretendemos es una alianza con la empresa adjudicataria en esta idea de que el paranaense retome al colectivo, ¿sí? En la medida que nosotros aumentemos ese índice de IPK va a permitir que la tarifa media se reduzca. Con lo cual nosotros el trabajo que vamos a hacer el día 1 justamente tiene que ver con aumentar la cantidad de pasajeros y luego, por supuesto, también lo dijo la intendenta, vamos a trabajar junto con el gobierno provincial para revisar el esquema de subsidio correspondiente a todas las categorías de pasajeros. Recuerden ustedes que nosotros, el gobierno municipal ya viene subsidiando boletos de distintas categorías, principalmente lo que tiene que ver con el boleto estudiantil, que sabemos, ustedes lo saben bien, que es una competencia exclusiva de la provincia de la educación, por lo tanto estaremos conversando con ellos para revisar el esquema de subsidio y el esquema de gratuidad. En función de eso se establecerá la tarifa. Bien, ahí estamos escuchando las palabras. Buenos días, mucho gusto, Gonzalo Schitt de Canal 6 Entre Ríos Televisión. Bueno, como dijeron ustedes, parece que la clave está en la cantidad de pasajeros. Ya lo dijo la intendenta, ¿cómo van a hacer para incentivar de que los vecinos vuelvan a usar el colectivo? Hoy uno ve que muchos colectivos van prácticamente vacíos en algunos horarios. ¿Cómo se va a hacer eso? Y también poniéndonos en el lugar de la empresa, que es difícil renovar un colectivo, cambiar un neumático a este costo del boleto. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Con respecto a la cantidad de pasajeros, como bien decía la intendenta anteriormente, Paraná supo trasladar un alto índice de pasajeros, llegando a 2,6 millones de pasajeros de cortes de boleto mensualmente. Estoy hablando de índices prepandemia. Más allá de la recuperación que se intentó, obviamente no se logró retornar a esa cantidad de cortes, y por supuesto que tiene mucho que ver distintos factores como la calidad del servicio, la falta de previsibilidad, las interrupciones permanentes, la falta de prestación. Nosotros entendemos que hay un caudal importante de pasajeros que, como bien decía la intendenta, migraron a otras alternativas de movilidad, pero a su vez también en la medida que el paranaense pueda observar un colectivo en condiciones de higiene, en condiciones mecánicas, cuando se termine con esa imagen que solemos saber a diario de colectivos frenados en el carril debido a deficiencias mecánicas, en la medida que
se termine con ese escenario y a su vez el paranaense pueda ver que hay un servicio de confianza y también que le permita organizar su vida de acuerdo a la previsibilidad que otorga. Esto a través de la incorporación tecnológica de la cual también hablaba la intendenta. Es uno de los requisitos más importantes que fijamos en el pliego, el hecho de dotar al usuario de herramientas que le permitan conocer la trazabilidad de las unidades, cuál va a ser la unidad que va a tomar. A su vez también las personas con discapacidad puedan saber cuál es la unidad con rampa, con ascensor que pasará frente a su parada para poder subir. Hay determinados factores en cuanto a la operación del servicio en los que confiamos. Sabemos que es una proyección alentadora, también sabemos que no se va a palpar de manera inmediata, porque al día de hoy estamos transportando en lo que es la ciudad de Paraná, el sistema de transporte urbano no estaría superando los 700.000 cortes. Obviamente se nutre de los cortes del área metropolitana, completando el 1.100.000 cortes de boletos. Estamos hablando de una diferencia de 1,5 millones de cortes, que no va a ser una recuperación inmediata, pero sí es un escenario que la ciudad experimentó y confiamos que parte de ese caudal puede regresar al transporte público, siempre obviamente de calidad. Con respecto a las cuestiones que trabajaremos, como bien decía el secretario de Hacienda, una alianza con la empresa y desde el Estado municipal obviamente se acompañará con las instancias de visibilización, difusión y promoción de un buen transporte de calidad. Muy interesante lo que decía recién también Alexis Bilbao sobre el contador